El imperio personal, de la credibilidad periodística al lujo silencioso. Durante décadas, el nombre de María Elena Salinas fue sinónimo de credibilidad, rigor y autoridad moral dentro del periodismo en lengua española. Su voz marcó generaciones, atravesó crisis políticas, tragedias humanas y momentos históricos que definieron la relación entre los medios y la comunidad latina en Estados Unidos. En 2026, sin embargo, su figura ya no se mide únicamente por la influencia editorial que ejerció durante años frente a las cámaras, sino por la forma en que supo convertir el prestigio profesional en un patrimonio sólido, elegante y extraordinariamente exclusivo. Del micrófono al capital, una transición calculada. La salida progresiva de Salinas de la televisión diaria no fue una retirada, sino una reconfiguración estratégica. Mientras muchos rostros históricos desaparecen tras el retiro, él eligió otro camino: capitalizar su nombre como un sello de calidad informativa. En 2026, su agenda profesional incluye asesorías editoriales para plataformas de streaming, participación en documentales de alto presupuesto, conferencias privadas para universidades y foros económicos, y derechos de autor derivados de décadas de archivo audiovisual. Este modelo híbrido, entre periodismo, consultoría y producción intelectual, le permitió mantener ingresos constantes sin sacrificar independencia, una obsesión que la acompañó durante toda su carrera. La residencia principal. Arquitectura del poder silencioso. El corazón de su vida privada es una mansión frente al mar, ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas del sur de Florida. No se trata de una propiedad ostentosa en el sentido tradicional. No hay columnas exageradas, ni decoraciones barrocas. El lujo aquí es conceptual. La vivienda responde a una arquitectura contemporánea de líneas limpias, pensada para integrarse con el entorno natural. Grandes ventanales de cristal permiten que la luz del océano inunde los espacios interiores desde el amanecer hasta el atardecer. La casa parece respirar al ritmo del mar. Entre sus principales características destacan un muelle privado, desde el cual pequeñas embarcaciones acceden directamente al canal, una piscina infinita climatizada, que visualmente se funde con el horizonte, un sistema de domótica integral que controla iluminación, temperatura, sonido y seguridad. Espacios diseñados no para el espectáculo social, sino para la contemplación y el trabajo intelectual. La biblioteca. El verdadero centro del hogar, más que el salón principal o la terraza, el espacio más revelador de la casa es su biblioteca estudio privada. Allí, estanterías de madera clara albergan miles de volúmenes. Periodismo histórico, política internacional, biografías, literatura latinoamericana y ensayos contemporáneos. En el centro, un escritorio amplio, minimalista, con vista directa al agua. Este espacio no es decorativo, es funcional. En él, Salinas continúa escribiendo, investigando y preparando proyectos audiovisuales. Para quienes la conocen, esta habitación resume su filosofía. El lujo máximo es el control del pensamiento y del tiempo. Diseño interior. Elegancia sin estridencias. El interiorismo de la mansión sigue una lógica coherente con su personalidad pública. Colores neutros, materiales nobles. Ausencia de logotipos visibles. Cada pieza de mobiliario fue seleccionada por su ergonomía y durabilidad, no por su fama comercial. Obras de arte latinoamericano contemporáneo conviven con fotografías históricas del periodismo internacional. No hay trofeos ni premios exhibidos. La narrativa visual es clara. La trayectoria se honra con sobriedad, seguridad, privacidad y anonimato. Uno de los aspectos más costosos y menos visibles de esta propiedad es su sistema de seguridad. Cámaras integradas en el diseño arquitectónico, control de accesos biométricos, personal especializado y protocolos de privacidad extrema. En 2026, la verdadera exclusividad no es el tamaño de la casa, sino la capacidad de vivir sin exposición. Salinas entiende que su valor como figura pública
aumenta con el misterio. Su residencia está diseñada para proteger ese principio. Ingresos diversificados. El mapa financiero. Aunque nunca ha hecho públicas cifras exactas, expertos inmobiliarios y analistas mediáticos coinciden en que su patrimonio se apoya en 4 pilares. Derechos intelectuales acumulados durante décadas. Participaciones inmobiliarias en zonas premium. Consultoría estratégica para medios internacionales. Inversiones conservadoras en fondos de bajo riesgo. Este esquema le permite mantener un estilo de vida lujoso sin depender de modas ni contratos efímeros. Una vida social selectiva. Contrario a la imagen de celebridad tradicional, Salinas no organiza fiestas multitudinarias. Sus encuentros sociales son reducidos y cuidadosamente seleccionados. Cenas privadas con académicos, productores, diplomáticos y periodistas de prestigio. En estas reuniones, la mansión se transforma en un salón de ideas, no de espectáculo. El lujo como filosofía. En 2020, la vida de María Elena Salinas demuestra que el verdadero lujo no siempre grita. A veces susurra. Se manifiesta en el silencio, en el control del entorno, en la capacidad de elegir cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Su residencia, lejos de ser un símbolo de vanidad, funciona como una extensión física de una trayectoria construida con disciplina, visión y poder simbólico. El poder sobre ruedas. Automóviles como extensión de identidad y control. Si la mansión frente al mar representa el refugio intelectual y emocional de María Elena Salinas, su colección de automóviles en 2026 revela otra dimensión igual de reveladora. La forma en que el movimiento, la tecnología y la seguridad se convierten en símbolos silenciosos de poder. No se trata de una exhibición de riqueza ni de un catálogo de extravagancias. Al contrario, cada vehículo responde a una lógica precisa, casi periodística: función, contexto y mensaje. En el universo de Salinas, el automóvil no es un objeto aspiracional, sino una herramienta estratégica, cuidadosamente elegida para acompañar distintos ritmos de vida, escenarios públicos y necesidades privadas. El garaje como manifiesto. Ubicado bajo la residencia principal, el garaje privado de María Elena Salinas parece más un laboratorio de diseño contemporáneo que un espacio mecánico tradicional. Iluminación indirecta, pisos de resina pulida, paredes blancas sin marcas visibles y sistemas de control climático que protegen tanto los motores como la privacidad. No hay pósters, trofeos, ni referencias al automovilismo deportivo. El mensaje es claro. Aquí no se rinde culto a la velocidad, sino a la precisión. La berlina insignia. Silencio, seguridad y autoridad. El vehículo central de su colección es una berlina de lujo de última generación, diseñada para desplazamientos largos, reuniones estratégicas y apariciones públicas de alto nivel. En este automóvil, el confort es absoluto. Asientos ergonómicos con múltiples configuraciones, aislamiento acústico casi total y sistemas de asistencia a la conducción que reducen la intervención humana al mínimo. Este tipo de coche cumple una función clave: trasladar poder sin llamar la atención. Para una mujer que pasó décadas bajo el escrutinio público, la discreción se ha convertido en una forma de lujo superior. Tecnología al servicio de la calma. En 2026, Salinas prioriza vehículos con propulsión eléctrica o híbrida avanzada, sistemas de conducción semiautónoma, cabinas diseñadas como espacios de descanso, interfaces digitales intuitivas, no invasivas. Dentro del automóvil, el ruido del mundo exterior desaparece. No hay notificaciones estridentes ni pantallas innecesarias. El trayecto se convierte en una extensión de su biblioteca, un espacio para pensar, escuchar análisis, preparar discursos o simplemente guardar silencio. El SUV blindado, seguridad sin dramatismo. Otro pilar de su colección es un SUV de lujo con blindaje discreto, utilizado para trayectos específicos o situaciones que requieren mayor protección. A diferencia de figuras políticas o empresariales que hacen del blindaje una demostración de poder, Salinas lo entiende como una medida preventiva, casi invisible.
El diseño exterior no delata su nivel de seguridad. No hay vidrios oscuros exagerados ni modificaciones visibles. La filosofía es coherente. Proteger sin provocar. Un vehículo para el uso cotidiano. Lejos del protocolo y los eventos institucionales, Salinas también dispone de un automóvil más compacto, pensado para desplazamientos cotidianos, visitas privadas o trayectos espontáneos. Este coche refleja una faceta menos conocida de su personalidad, la necesidad de normalidad. Aquí, la elección prioriza eficiencia, facilidad de conducción y bajo perfil. Es el vehículo que le permite moverse sin escoltas, sin miradas, sin titulares. La ausencia que dice mucho. No hay superdeportivos. Quizá el dato más revelador de esta colección es lo que no está presente. No hay autos deportivos extremos, ni modelos de edición limitada diseñados para llamar la atención. En un mundo donde la ostentación automotriz es moneda corriente entre celebridades, esta ausencia funciona como una declaración editorial. Para Salinas, el poder no acelera, avanza con control. Conductores, protocolos y autonomía. Aunque cuenta con personal especializado para determinados desplazamientos, María Elena Salinas conserva la costumbre de conducir ella misma cuando el contexto lo permite. Para alguien que construyó su carrera tomando el control de la narrativa, delegar siempre el volante sería incoherente. Conducir representa autonomía, dominio del trayecto y contacto directo con el entorno. Incluso en 2026, cuando la tecnología podría hacerlo todo por ella, elige mantener ese gesto simbólico. Automóviles como reflejo de una ética. Cada decisión automotriz responde a una ética personal. Seguridad sin paranoia. Tecnología sin dependencia. Lujo sin ostentación. Movilidad sin pérdida de identidad. En este sentido, su garaje funciona como una metáfora rodante de su carrera periodística. Firme, sobria, estratégica y consciente de su impacto. El lujo del tiempo. Finalmente, el valor más importante que le aportan sus automóviles no es material. Es el tiempo. Tiempo ganado en trayectos eficientes. Tiempo protegido del ruido exterior. Tiempo para pensar antes de hablar. En una vida donde cada palabra pública tuvo peso, el automóvil se convierte en un aliado silencioso. El ladrillo como legado. Bienes raíces, poder territorial y visión a largo plazo. Si la residencia principal simboliza el refugio y los automóviles representan el control del movimiento, el verdadero pilar estructural de la vida lujosa de María Elena Salinas en 2026 se encuentra en un terreno menos visible, pero infinitamente más sólido. Su portafolio inmobiliario internacional. Allí no hay impulsos emocionales, ni compras caprichosas. Cada propiedad responde a una lógica estratégica, a una lectura precisa del mercado y, sobre todo, a una concepción del patrimonio como legado silencioso. Inmobiliaria como segunda lengua. Para quienes han seguido de cerca su trayectoria, no resulta sorprendente que Salinas haya desarrollado una relación casi académica con el mundo inmobiliario. Durante años entrevistó a economistas, políticos, desarrolladores urbanos y analistas financieros. En ese proceso aprendió a leer el territorio como un texto, entender ciclos, anticipar desplazamientos demográficos, detectar zonas que hoy parecen secundarias pero mañana serán centrales. En 2026, su cartera inmobiliaria no es masiva, pero sí extraordinariamente selectiva. Pocas propiedades, ubicadas en puntos neurálgicos, con alta estabilidad jurídica y potencial de valorización sostenida. La propiedad urbana. Presencia sin exposición. Uno de los activos más valiosos de su portafolio. Es un apartamento de alto nivel en una gran capital financiera. No se trata de una residencia permanente, sino de una base estratégica. Este tipo de propiedad cumple varias funciones. Punto de apoyo para reuniones internacionales. Espacio privado en contextos de alta exposición mediática. Activo inmobiliario de renta premium. El diseño interior sigue la misma lógica que su mansión principal. Sobriedad, funcionalidad, materiales nobles y ausencia total de ostentación. Desde el exterior, el edificio no delata la identidad de sus propietarios. Desde el interior,
Todo está pensado para la eficiencia del pensamiento. La casa mediterránea, el lujo del tiempo lento, otro eje fundamental de su patrimonio, es una residencia en la región mediterránea, utilizada de forma estacional. Esta propiedad representa algo distinto, no el poder, no, la pausa. Ubicada en una zona de alto valor histórico y paisajístico, la casa combina arquitectura tradicional con intervenciones contemporáneas. Aquí, el lujo se expresa en silencio, proximidad al mar, ritmos de vida desacelerados, integración con la comunidad local. No es una propiedad concebida para la especulación rápida, sino para la permanencia. Un lugar pensado para escribir, reflexionar y, eventualmente, retirarse del todo sin desaparecer. Inversión sin rostro. Propiedades que no llevan nombre. Una parte significativa de su patrimonio inmobiliario está estructurada a través de vehículos de inversión, fideicomisos y sociedades patrimoniales. Esta arquitectura legal no busca ocultamiento, sino protección. En un mundo donde la visibilidad puede convertirse en vulnerabilidad, Salinas entiende que el verdadero lujo es poseer sin ser señalada. Estas inversiones incluyen edificios residenciales de renta estable, participaciones en desarrollos de uso mixto, bienes raíces vinculados en medición o cultura. Son activos que generan ingresos constantes y refuerzan una idea central. El dinero debe trabajar en silencio, el criterio femenino del patrimonio. A diferencia de muchos grandes inversionistas que priorizan volumen o riesgo, Salinas adopta un enfoque distinto: longevidad y coherencia. Sus propiedades no contradicen su discurso público. No invierte en proyectos que desplacen comunidades, ni en desarrollos agresivos con el entorno. Este criterio ético, poco habitual en portafolios de alto nivel, refuerza su imagen como figura que no separa valores y patrimonio. La casa como archivo. Algunas de sus propiedades cumplen una función adicional: custodiar memoria. Archivos personales, material audiovisual, documentos históricos y correspondencia profesional se encuentran distribuidos en espacios seguros, diseñados para preservar información durante décadas. En este sentido, el ladrillo no solo protege capital, sino también historia. Su legado no será únicamente económico, sino documental. Bienes raíces y poder femenino. En 2026, el caso de María Elena Salinas se estudia en ciertos círculos académicos como ejemplo de empoderamiento patrimonial femenino. Una mujer que, sin herencias espectaculares ni escándalos financieros, construyó un imperio inmobiliario a partir del conocimiento, la disciplina y la lectura correcta del contexto. Su modelo contrasta con narrativas tradicionales del lujo, basadas en excesos. Aquí, el mensaje es otro: la propiedad como autonomía. Un patrimonio que no depende del aplauso. Quizá el aspecto más revelador de sus inversiones inmobiliarias es que no necesitan reconocimiento público. No hay entrevistas, no hay portadas, no hay tours televisivos. El valor está en la estabilidad, no en la visibilidad. En un mundo donde la fama suele ser volátil, Salinas eligió el camino opuesto: convertir su nombre en una estructura sólida, anclada al territorio y al tiempo. Confirma que la vida lujosa de María Elena Salinas en 2026 no se sostiene en el espectáculo, sino en la arquitectura invisible del poder. Sus bienes raíces no son solo propiedades, son decisiones, silencios, previsiones y una forma muy precisa de entender el futuro. Más allá del lujo, legado, influencia y la arquitectura del futuro. En 2026, cuando se observa el conjunto de mansiones, automóviles y bienes raíces que conforman la vida lujosa de María Elena Salinas, resulta tentador reducir su historia a cifras, ubicaciones privilegiadas y objetos exclusivos. Sin embargo, esa lectura sería incompleta. El verdadero valor de su patrimonio no reside únicamente en lo material, sino en la manera en que ese capital se transforma en influencia duradera, legado cultural y proyección histórica. El lujo como consecuencia, no como objetivo. A diferencia de otras figuras públicas cuya riqueza es el centro del relato,
En el caso de Salinas, el lujo aparece como una consecuencia lógica de una vida profesional excepcionalmente disciplinada. Nunca fue un fin en sí mismo. Nunca definió su identidad. En 2026, esa diferencia es crucial. Su estilo de vida demuestra que el lujo más sofisticado no es el que se compra para ser visto, sino el que permite decidir. Decidir dónde vivir, cuándo hablar, qué proyectos aceptar y cuáles rechazar. Influencia sin micrófono. Aunque ya no conduce un noticiero diario, su influencia no ha disminuido. Se ha desplazado. Hoy se manifiesta en asesorías estratégicas a medios internacionales, participación en consejos editoriales y fundaciones, mentoría privada a jóvenes periodistas y comunicadores, intervención silenciosa, en debates sobre ética informativa. En estos espacios, su patrimonio juega un rol clave. La independencia económica garantiza libertad intelectual. En 2026, Salinas puede opinar sin depender de contratos ni audiencias. Filantropía discreta, impacto profundo. Lejos de los grandes anuncios públicos, una parte significativa de su riqueza se canaliza hacia proyectos educativos, culturales y periodísticos. Becas, archivos documentales, apoyo a investigaciones de largo aliento y preservación de memoria histórica forman parte de una filantropía silenciosa pero estructural. No hay galas fastuosas ni campañas de autopromoción. El objetivo no es visibilidad, sino continuidad. El patrimonio como herramienta de protección. En un contexto global marcado por la volatilidad, Salinas concibe su patrimonio como un escudo. Un escudo contra la dependencia, contra la censura indirecta, contra la urgencia económica que suele condicionar discursos. Sus mansiones, inversiones y activos no son símbolos de superioridad, sino mecanismos de estabilidad. Le permiten sostener posiciones éticas incluso cuando son incómodas. La construcción de un archivo histórico. Uno de los proyectos más ambiciosos de esta etapa es la organización y preservación de su archivo profesional. Entrevistas, documentos, material audiovisual y correspondencia que recorren décadas de historia latinoamericana y estadounidense. Este archivo, custodiado en propiedades diseñadas para la conservación a largo plazo, apunta a convertirse en fuente de estudio para futuras generaciones. Aquí, el lujo se convierte en infraestructura cultural, mujer, poder y narrativa. En 2026, el caso de María Elena Salinas se analiza cada vez más desde una perspectiva de género. Su trayectoria rompe con varios moldes. Poder sin estridencia, riqueza sin escándalo, influencia sin necesidad de protagonismo. Su vida lujosa no contradice su legado periodístico. Lo refuerza. Demuestra que una mujer puede acumular capital, autoridad y patrimonio sin renunciar a la coherencia. El retiro que no es retiro. Aunque su presencia pública es selectiva, Salinas no se ha retirado del mundo. Ha redefinido su participación. Vive entre propiedades, viajes estratégicos y periodos prolongados de silencio productivo. En este equilibrio, el lujo cumple una función esencial: proteger el tiempo. Tiempo para pensar, para escribir, para elegir el momento exacto de intervenir. ¿Qué quedará cuando el foco se apague? Cuando las cámaras ya no la sigan y su nombre deje de aparecer en titulares, quedarán varias cosas: un archivo periodístico de valor histórico, un modelo de independencia profesional, un patrimonio gestionado con visión ética, una narrativa alternativa del éxito femenino. Ese es su verdadero legado. La riqueza de no necesitar aplausos. La vida lujosa de María Elena Salinas en 2026 no es una historia de excesos, sino de control, previsión y coherencia. Mansiones, automóviles y bienes raíces son apenas la superficie visible de una arquitectura mucho más profunda. La de una mujer que entendió que el mayor lujo es no depender del ruido del mundo para existir. En una era donde la fama es efímera y la exposición constante, su caso ofrece una lección poderosa. El lujo auténtico no se exhibe, se administra.